En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. En esta parábola tan sencilla que nos trae hoy el Evangelio y tan fácil de comprender para cada uno de nosotros, podemos ver y contemplar lo que es la realidad de la vida humana y de la vida cristiana cuando permanece unido al Señor, cuando se permanece atento y fiel a sus palabras, y de la vida humana y la vida cristiana cuando no se permanece atento, fiel y unido al Señor. Así como los campesinitos que cogen las maticas y las hojitas que se van poniendo amarillas, las van cortando y las van quitando y las tiran fuera para que se terminen de secar, así va siendo la vida humana y la vida cristiana cuando no permanece unida al Señor. Cuando la palabra del Señor no es el fundamento, la guía de nuestra vida, cuando no es la prioridad, la atención prioritaria de nuestro corazón, la vida misma, el alma, las facultades humanas se van deteriorando hasta el punto de que se pueden secar e incluso algunas se secan y terminan no sirviendo. Porque quien no sirve en este mundo y no vive para servir según el orden del amor de Dios, como lo trae hoy San Juan en su primera carta, cuando alguien no ama como Dios ama, cuando alguien en su corazón no se decide al amor al estilo de Dios, porque el amor no puede ser a ningún otro estilo, sino al estilo de Dios para que sea verdadero, esa rama o esa hoja, hoy, como lo dice el Evangelio, ese sarmiento se va deteriorando y se va secando. Y puede terminar desvinculado del tronco, que es del único lugar de donde recibe alimento. Pero cuando nosotros nos abrimos generosa y sencillamente, de manera humilde a la palabra del Señor, y rotundamente nos determinamos en un camino de conversión por establecer en nuestro corazón la palabra del Señor como nuestra única guía, nuestro único criterio, como el único fundamento de la vida, entonces el corazón comienza a encontrar esperanza, a encontrar confianza,
a encontrar y descubrir dentro de sí una vida sobrenatural, que es la vida del Espíritu Santo, y se va capacitando con una fuerza tan grande que no solamente tiene amor para quienes le hacen el bien, sino mucho más allá, como lo pide la exigencia cristiana, amor verdadero y del corazón para quienes no nos hacen el bien. Quien no ha llegado a esa plenitud del amor, quien no ha llegado a esa experiencia, porque más que una teoría o una ley, tiene que ser una experiencia en el corazón de descubrir esa fuerza del amor sobrenatural de Dios que capacita para amar profundamente, para amar verdaderamente a nuestros enemigos y a quienes nos hacen el mal, y desearles el bien mejor de todos, que es que tengan al Señor, que experimenten la paz del Señor, que experimenten la alegría del Señor. Quiere decir que esa hoja, esa rama o ese sarmiento, como lo explica hoy el Señor en el Evangelio, está a punto de caer, está a punto de secarse, está a punto de tener un final catastrófico y terrible, y puede ser quemado. Si nosotros en nuestro corazón no nos damos la oportunidad del amor de Dios, como lo está diciendo hoy San Juan en su primera carta, que es un amor que mira de manera diferente a como miramos nosotros humanamente, que es un amor que mira, que evalúa, que juzga de manera muy diferente a la lógica del mundo, a la lógica de los criterios de este mundo materialista, consumista, de este mundo que se ha vuelto tan monetario, tan utilitarista. Si no nos abrimos a esa gracia del amor de Dios, podemos perecer. Y es la realidad que nos trae hoy el Evangelio. El ejemplo de Pablo, Saulo, que se había cerrado a esta gracia del amor inicialmente, llegó a un nivel tan alto su dureza de corazón, que en nombre de la fe, en nombre de Dios, en nombre de los mandamientos, en nombre de la piedad judía de aquel momento, en nombre del fervor y del celo judío, estaba persiguiendo a los cristianos. Y en ellos estaba persiguiendo a Cristo. Porque los criterios de los cristianos, que era el criterio del amor real, no un amor legalista, no un amor ficticio de maquillaje, de caricatura, sino que el amor de los cristianos era un amor real, lo estaba fastidiando y lo estaba incomodando, hasta tal punto que termina rechazándolos en su corazón y luego, con su conducta, termina rechazándolos externamente hasta perseguirlos a la muerte. ¿Qué le trajo eso a San Pablo? El hagiógrafo no nos cuenta todos los detalles de esa realidad, pero los podemos constatar muy fácilmente. Cuando San Pablo se puso a pelear en contra de la verdad, eso trajo consecuencias para su vida. Y seguramente entró en depresión. Y seguramente ese fastidio interior que lo llevaba a combatir contra la verdad, a pelear contra la verdad, le trajo un cargo tan alto de conciencia que se estaba enloqueciendo, que se estaba desconchinflando, que estaba perdiendo las fuerzas físicas, psíquicas y espirituales que le quedaban, hasta el punto de que San Pablo se queda ciego. Y cuando se encuentra con la intensidad de la luz de Cristo en el testimonio de los cristianos, que a pesar de que lo están persiguiendo, están siendo perseguidos por San Pablo, tienen amor para perdonarlo, tienen amor para acogerlo, tienen amor para pedir por él, tienen amor para ayudarlo, porque eso está viendo Saulo en los cristianos. Saulo no ve en los cristianos unos hombres y mujeres que pagan con la misma moneda con la que él les está pagando, a cambio de lo que ellos están recibiendo de parte del apóstol, la dureza, la venganza, el odio, el maltrato, la calumnia. Se encuentra Saulo
con una actitud muy diferente en los cristianos, y es la del amor. Por eso San Juan hoy lo dice y lo repite constantemente en su carta. Si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, ¿cómo puedes decir que no amas ni aceptas a tu hermano, a quien ves? Es una contradicción. Y la vida del Espíritu, la vida cristiana, no admite eso. La vida cristiana solamente nos admite el amor de Dios, la mirada del corazón de Dios. Y San Pablo se estrella contra esta realidad, porque entre más los perseguía, más acogida y amor se encontraba en ellos. Quizás no todos, porque hoy los Hechos de los Apóstoles dice que algunos tenían miedo y pánico, pero no fue, por ejemplo, la situación de Bernabé. A Bernabé no le importa que él haya perseguido, que haya matado. A Bernabé no le importa que Saulo haya hecho tanto mal y tanto daño. A Bernabé le importa la mirada que tiene Dios de este hombre, porque sabe que Dios lo ama, porque sabe que este hombre también, aunque ha hecho tanto mal, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que también es un elegido de Dios, y que también tiene la oportunidad del perdón, de la misericordia. Y si está cambiando y está dando signos de cambio y de conversión, a Bernabé no le importa cogerlo y llevárselo con él, e incluso ahí se lo presenta a la comunidad, porque varios estaban llenos de miedo por él. Y es por Bernabé, ese hombre lleno del Espíritu del Señor, lleno del amor del Señor, que San Pablo comienza a comprender más claramente su misión. Por eso no le va a importar que lo persigan, que lo maltraten. Y si lo persiguen en una ciudad por predicar valientemente el nombre de Cristo, porque a eso llegó San Pablo, de Saulo se convierte en San Pablo, de un odio se convierte al amor, de un rechazo se convierte en la acogida de todos, gentiles y judíos. Y sabe perdonar, y sabe acoger, y sabe comprender, porque él mismo va a dar testimonio de eso. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no se engríe, no se presume, el amor no se alegra con la mentira, no se conjuga con el error, no se conjuga con el mal. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Pero era que él ya lo vivía en su mismo corazón, porque vivía de Cristo, vivía en Cristo, vivía unido a la vid, permanecía unido a la vid. Y la savia que recibía de esta vid, que era el amor del Espíritu, le alcanzaba para seguir suplicando y rogando por los que se habían declarado abiertamente sus enemigos. Y si el amor a nosotros los cristianos no nos está alcanzando para eso, es que todavía no somos de Cristo. Si la actitud interior, la actitud de fe todavía no nos alcanza para aprender a amar como el Señor ama, todavía no somos verdaderamente de Cristo y no estamos caminando unidos a esta vid. El mundo no necesita caricaturas de la caridad hoy. El mundo no necesita disfraces de caridad, necesita ver al Cristo real, al Cristo del Evangelio, al Cristo que tiene brazos abiertos para acogerlos a todos, amarlos a todos, sin hacer acepción de personas. Esas espiritualidades tan raras, tan pervertidas hoy dentro de la iglesia, que excluyen a unos y acogen a otros, que condenan a unos y acogen a otros, incluso así sea acogiendo el mismísimo pecado, la misma maldad, el mismo error, porque ese otro satisface mis intereses personales. Esa no es una caridad del Evangelio, ese no es Cristo, porque Cristo no hace acepción de personas. Si es prostituta y está arrepentida y quiere cambiar, bienvenida sea al banquete de su Señor. Si es un corrupto, un ladrón, y se le ha pasado engañando todo el tiempo y se arrepiente y quiere cambiar,
y demuestra que está dispuesto a dejar el error, el pecado, bienvenido sea al banquete de su Señor. Si es la persona más mala, más malvada del mundo, pero se cansó de hacer el mal, de pecar, y quiere cambiar y quiere acoger a Cristo y acoger su palabra, bienvenida sea al banquete de su Señor. Eso hizo él con Saulo. Cuando Saulo se da cuenta que no quiere pelear más con la verdad, porque ya está vencido por la verdad, Cristo lo acoge. Y no solamente lo acoge, lo convierte en instrumento de su gracia. Porque hasta el pecador más terrible, el más terrible de todos, hoy tiene la posibilidad de convertirse en el más santo de todos. Eso fue lo que comprendió Francisco de Asís cuando se encontró con el Cristo del Evangelio. Cuando dejó de mirar las caricaturas de vida cristiana que le estaban presentando, cuando dejó de mirar esos maquillajes falsos de cristianismo, de piedad, de fervor, pero que no coincidían con la verdadera vid, que no coincidían con el verdadero corazón de Cristo, cuando se encontró con el Evangelio real, el de la Biblia y el de la palabra de Dios, con el que él fue a confrontarse y luego lo convirtió en una norma de vida, e incluso va y se lo presenta al Papa así textualmente, porque sabe que el Evangelio no necesita interpretaciones y es muy fácil de comprenderlo. Cuando se encuentra con ese Evangelio, Francisco de Asís termina caminando hacia la santidad y se ha convertido de ser un pecador, el más terrible de los más terribles, en uno de los más grandes santos de la Iglesia, que sin hacer mucha fanfarronería, en ese lenguaje sencillo del cielo, durante más de 800 años, este santo sigue siendo inspiración de conversión y de santidad para muchos, incluso más para los que han estado fuera de la iglesia. Para los que no se han declarado confesionales, han descubierto en el santo una gran inspiración para volver a Dios. Tan bella y hermosamente nos hablan los santos de lo que es verdaderamente el Evangelio, porque se convierten en un evangelio viviente. Si el amor a nosotros no nos está alcanzando para perdonar de corazón, para amar de corazón, para mirar más allá de lo que pueden ver nuestros sentidos externos, si el amor no nos alcanza para ver que cada hermano, cada hermana, cada ser humano en esta vida, quien quiera que sea, aún posee la imagen de Dios, la imagen del Padre, la belleza de Dios, aunque esté en el pecado más horrible, y no nos da la mirada de amor para encontrar en ese hombre o en esa mujer la posibilidad que ve Dios de que pueda ser un santo, entonces estamos muy mal y no vivimos de la esperanza cristiana, porque el Salmo hoy nos confronta fuertemente. Dice el salmista que hasta los confines del mundo se postrarán ante la presencia del Señor. Si la fe no nos alcanza hoy para tener la certeza de que aunque este mundo esté tan lleno de maldad y de oscuridad, todos los seres humanos que hoy vivimos en este planeta Tierra, hoy todos, desde el más pequeño que tiene conciencia hasta el más grande, por mucha maldad y pecado que haya cometido, hoy tiene la posibilidad de volver a Dios y encontrarse con el amor de Dios, y tiene la posibilidad de encontrar al cielo. Quiere decir que no tenemos los criterios de la fe católica, de la fe cristiana. A uno como sacerdote lo conmueve de día en día el hecho y la realidad del sacramento de la penitencia. Es increíble ver cómo llegan tantas personas que han vivido en el error, en la maldad, y muchas veces, la mayoría de ellas, sin la necesidad de una predicación, sin la necesidad de una enseñanza externa, simplemente porque se dejaron llevar por un impulso del Espíritu y se dieron cuenta a través de la sencillez de corazón que podían cambiar
y que Dios les daba la oportunidad de vivir santamente, llegan llorando al sacramento de la penitencia y encuentran la salvación. Constantemente lo compartimos nosotros, los sacerdotes de la comunidad. Esta casa es un lugar de misericordia muy grande, muy grande. Y los 3 sacerdotes que estamos hoy acá hemos sido testigos. Los que han estado de capellanes en esta comunidad se quedan sorprendidos. Hay gente que un día vino por primera vez, cruzó esa portada sin que nadie le dijera una sola palabra, 50, 30, 20, 40 años sin confesarse, y van y caen de rodillas al sacramento de la penitencia a pedirle perdón al Señor, con una contrición de corazón que uno dice: ¿quién le enseñó esto? No sé, Padre, pero yo siento que debo arrepentirme de todo esto y que no puedo seguir así. Aquí hay personas que lo han experimentado y lo han vivido, porque así es la misericordia del Señor. Y por eso hasta los confines del orbe, en la presencia del Señor se postrarán. Las familias de los pueblos ante Él se postrarán. Los que duermen en la tierra ante Él se inclinarán, los que bajaban al polvo. Nadie en este mundo, por muy ciego que esté, está sin la posibilidad de ver verdaderamente la luz del Señor. Y por eso nosotros, cristianos católicos, los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad muy grande de unirnos a la vid, para poder pensar como piensa la vid que es Cristo, para poder mirar como mira la vid que es Cristo, para poder tener los criterios en el corazón que tiene Cristo, los sentimientos de Cristo, y comenzar a mirar todo con los mismos sentimientos del Señor. Porque si no amamos así, si no sentimos así, corremos el riesgo de convertirnos en chamisa seca y poder ser tirados. Y eso que no nos pase, porque la dureza hoy quiere reinar en el corazón humano y nosotros no podemos dejar llenar el corazón de dureza, que no se nos convierta en una caparazón de defensiva y estar a toda hora prevenidos. Eso solo lo hace alguien que no conoce a Dios como Padre, que no ha experimentado el amor de Dios, porque quien lo experimenta y lo siente se vuelve abierto, como lo han hecho los santos, como lo hizo la Virgen, que nos acogió a todos, miserables pecadores, como sus hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Así se lo decimos, pero quién sabe con tanta convicción o con cuánta convicción le rezamos a la Virgen cada noche o cada día o cada mañana. Esa realidad del Ave María, ruega por nosotros pecadores. Tanto que tenemos que pedirle al Señor que nos regale su savia para aprender a mirar como Él. Hace poco yo quedé dentro de todo. Uno cree que nunca se va a encontrar un caso más fuerte que el que se ha encontrado. Y llega alguien a la confesión en esta casa y me dice: Padre, lo primero que quiero decirle es que soy ateo. Pero hasta hoy. ¿Ustedes creen que qué siente uno en el corazón cuando uno en el sacramento está ahí en primera escena viendo lo que Cristo está haciendo con alguien que lo ha rechazado, lo ha negado y que no ha querido acogerlo? Y por una palabra o situación particular o algo que vio, se doblega ese corazón y termina recibiendo al Señor. Son tantas maravillas del Señor, tanta su grandeza. Por eso el Salmo es bellísimo y es muy esperanzador. Y para aquellos que ya perdieron la esperanza cristiana, que creen que esto lo controla el demonio y que Él es el que lo maneja y se pusieron a darle culto al diablo, creyendo que el poder de Él es más fuerte que el del Señor, pues este Salmo sí que les sirve y nos sirve a todos, para que miremos hasta dónde va el abismo de la omnipotencia de Dios
y lo que es capaz de hacer Dios. Porque es que nosotros no podemos mirar a Dios desde nuestras incompetencias, desde nuestras incapacidades, porque Dios no es incapaz, como nosotros que sí lo somos. Dios es omnipotente. Un día San Pablo, atormentado, creyendo que los judíos iban a condenar por la dureza de su corazón, y se le convirtió en un aguijón. ¿Y qué aguijón? Que lo abofeteaba y lo hizo sufrir, porque el diablo le estaba haciendo perder la esperanza, haciéndole creer que sus hermanos judíos iban a condenar todos. Y él lo cuenta en la carta a los Romanos. Dios sabe cuánta tristeza, cuánta angustia en mi corazón. Él es testigo. Y yo le dije a Dios, me le ofrecí, que me condene yo, con tal de que ninguno de ellos se pierda. Y cuando Dios vio que la rectitud del apóstol era limpia por sus hermanos y que lo único que quería era la vida eterna de ellos, porque ese es un verdadero discípulo, el que quiere la vida eterna del otro, el que quiere su salvación. Y San Pablo, angustiado, le dice al Señor que ese es un aguijón que la atormenta mucho. Y le dice al Señor que se aleje de él, porque no aguanta. Y le dice: Pablo, no te pongas así. Mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta. ¿Y sabes qué? Tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Ellos se van a convertir. Así a ti te parezca imposible, se van a convertir. Y él exclama y dice: si su dureza trajo tanta bendición para nosotros los paganos, ¿qué será cuando todo Israel se convierta? Y saben que la iglesia es osada, como San Pablo, porque uno de los signos que la iglesia hoy reconoce en su magisterio, en el Concilio Vaticano II, en el Catecismo, en todos los documentos magisteriales, la iglesia se va a dar cuenta cuando está cerca la segunda venida del Señor. ¿Y saben cuál es el signo visible para la iglesia? Ella no espera otra cosa: la conversión de todos los judíos. Algo que para nosotros es imposible, para Dios no, porque para Dios no hay nada imposible. Y lo tiene ahí, todos los documentos magisteriales de los últimos papas saben, y la iglesia lo sabe. La iglesia por eso no se altera. Hoy que aparecen tantos falsos profetas, tantos mentirosos, tantas caricaturas engañando a la gente, el aviso por acá, el aviso por allá, la iluminación por acá, no, para la iglesia es claro, y vayan al catecismo, al concilio para que lo comprueben. Es un hecho que lo trae la palabra del Señor en la carta a los Romanos: será la conversión de todos los judíos. ¿Y saben qué más va a ser lo tremendo? ¿Quién sabe si a nosotros nos toque? Que hasta los mismos católicos, viendo el amor de ellos por Jesús, hasta nosotros mismos vamos a caer de rodillas. Porque lo que ellos tanto han rechazado, ellos lo van a acoger. Y mejor que lo que lo estamos acogiendo nosotros. Uno ve en el sacramento de la confesión gente que nunca ha sido evangelizada y tiene unas gracias del Señor que uno dice: válgame Dios, si esto Dios lo puede hacer por sí mismo. Por eso, en este tiempo de tanta desesperanza, hoy que la palabra del Señor nos presenta un testimonio tan elocuente de esto como lo es Pablo de Tarso en la primera lectura, como nos lo testimonia el Salmo, porque todo el orbe, todo el mundo verá las maravillas del Señor y todas las naciones se postrarán ante Él. Cuando el Señor nos dice: lo único que necesitan ustedes para llenarse de esta confianza es permanecer unidos a mí y guardar mi palabra, para que no se dejen llenar de desesperanza y de desconfianza. Y cuando San Juan nos dice que debemos untarnos de este amor, que es el que nos llena de esperanza, esto se convierte en una maravilla para todos nosotros los cristianos, para no andar entretenidos a ver buscando quién me dice la verdad y quién no. La verdad está en la palabra de Dios, y la única que tiene la autoridad para interpretarnos correctamente la verdad es la iglesia. A nadie más Dios le dio ese poder.
Y hoy hay tanto fanfarrón dentro de la iglesia, que no hablan según la iglesia, que no piensan según la iglesia, que no sienten con la iglesia, que no miran la vida católica y cristiana como la mira la iglesia. Y nosotros no podemos ser tan tontos y ciegos, poniéndonos a escuchar otras palabras y desperdiciando la palabra de Cristo. ¿Cuántos de ustedes cogen la Biblia todos los días y por lo menos se meditan un capítulo del Evangelio todos los días? ¿Cuántos de ustedes cuando rezan el rosario saben que el Santo Rosario es para meditar en los Evangelios, los 4 Evangelios, y cogen alguno de esos misterios en el Evangelio y lo meditan? Pero saben que sí hay mucha gente que le dedica horas a escuchar una cantidad de basura en las redes sociales. Padre, es que es muy bonito, pero la palabra de Dios, ay, qué pesar. Qué pesar, porque es el alimento que nos mantiene unidos a la vid. No es otro. No es lo que me diga este, lo que me diga este otro. Es la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes cogen el catecismo todos los días para formarse en bien y tener unos criterios sólidos de la fe católica y por lo menos dedican media horita, que es muy poco en el día, de 24 horas, media horita para formarse en bien y cogen el catecismo y lo profundizan? Porque eso es ser católico. Eso es ir a la fuente, es el depósito de nuestra fe. Eso es lo que nos manda la Santa Madre Iglesia Católica. Padre, es que no me queda tiempo. Y para hacer otras cosas y otras prácticas que son menos importantes, ¿cuánto tiempo le gastas? ¿Cuánto tiempo le gastas? Yo tengo un amigo ateo y cada vez que hablo con él me sorprendo. Digo, ¿tú piensas con los mismos criterios del Evangelio? Y se ríe. Y le digo, mira, esto está en San Juan, capítulo y se ríe. Y su vida la trata de vivir bajo esos criterios. Hay gente así. Yo creo que cuando él se encuentre y comience a leer la Biblia, así sea por mirar si lo que le dice el Padre Omar es verdad o no es verdad, se va a quedar sorprendido, ¿sí? De ver en el Evangelio y se va a dar cuenta que el que lo ha inspirado toda la vida, o por lo menos gran parte de su vida para ser un hombre bueno, ha sido el Señor. Porque así es el Señor. Y nosotros cada cuanto cogemos la palabra de Dios, que es un tesoro tan bello. El amor que le tenemos a la Eucaristía, ¿de verdad le tenemos amor a la Eucaristía? Ayer un hermano me acompañó a celebrar una misa en una vereda estaba pues lejos de la carretera. Yo iba con mi hábito, me tocó quitarme el hábito porque era una trocha. Una señora que viene todos los miércoles aquí a la formación del catecismo. Y yo caminaba sudando ya que no podía subir más. Ella era una mujer mayor. Y yo dije, ¿ya cómo hace? O sea, cada 8 días se viene para clase de catecismo y se camina todo eso. Entonces le digo yo al muchacho que nos llevaba guiando, venga, ¿y ella cuánto se demora? Ella se demora un poquito más que nosotros, padre, porque ya es mayorcita, ¿sí? Pero se lo hace porque tiene un deseo en su corazón de encontrar a Dios y de ir a la Eucaristía. Y es un anhelo. Aquí el hermano que fue conmigo vio, ¿sí? Cuando llega a la Eucaristía llora de la emoción. Ayer en la misa se la pasó llorando, y eso que le tocó hacer unas pericias para que le celebrara esa Eucaristía, porque le dije, mira, como es en una casa de una vereda, no tenemos permiso sin consentimiento, por lo menos del párroco, de celebrar. Yo sin permiso no puedo celebrarte esa. Pues lleva 1 año buscando esa Eucaristía, ¿sí? Y entonces ayer me sacó y me dijo, padre, mire, ¿sí? Aquí está el permiso por escrito del párroco, para que la puedan celebrar, ¿sí? Por escrito, porque no podemos celebrar misas en las casas, ¿sí? Y yo le dije, pues tiene que ser en obediencia a la iglesia, porque si no el diablo nos traga, ¿sí? Me dijo, no, listo, padre, y se agarró allá de su párroco hasta que, por escrito, ahí el hermano que fue conmigo lo vio. Pero era porque yo fuera, era porque quería una Eucaristía, hizo hasta lo imposible por esa Eucaristía, y él va a su Eucaristía cada que puede en semana, los domingos.
Es que no es por mandato, el que venga a la misa porque es una obligación, pobrecito. Es que esto es un tesoro, un manjar. Esta es una oportunidad, la más grande de todas. Escuchar al Señor en vivo y en directo, verlo, contemplarlo. Y nos tienen que forzar muchas veces y hasta se convierte en una mortificación. Qué pesar quien vive la fe así. Qué pesar, porque se está perdiendo de disfrutar la maravilla del amor de Dios. Pero también hay gente que no es así, muy poca, pero que la vive con el alma. Y es un tesoro. ¿Qué premio tan grande les tiene el Señor a esas almas? Cuando uno va a la Eucaristía por miedo a condenarse, qué pesar. Porque es que aquí nos encontramos el cielo, la salvación. Y entonces cuando estamos con Él y somos conscientes de Él, ya no pesa condenación alguna, ninguna. Porque su sangre, su presencia nos basta, su amor nos basta. ¿Qué relación tenemos nosotros con el Señor? Verdaderamente, cuando venimos a la Eucaristía nos hace arder el corazón como a los discípulos de Emaús. Están en una celebración, así lo pone San Lucas. Y el Señor hace ademán de irse y le dice: no te vayas, Señor. Aquí está en este sagrario la frase de ellos: Mane nobiscum Domine. Y aquí está la escena: quédate con nosotros, Señor. No te vayas. Y ellos lo reconocieron cuando ese sagrario tiene un signo muy lindo, ¿sí? Porque se abre y en el centro está el pan y está Cristo. Y cuando se abre ese sagrario se parte Cristo en dos y aparece en el fondo el Santísimo, Cristo vivo. Y ellos lo descubren al partir el pan. Y se dan cuenta, es verdad, el Señor ha resucitado. Está vivo. Pidámosle esa gracia al Señor, que seamos cristianos de vida, de amor, y que vivamos hoy, como dice San Juan, en el amor del Señor. Es el único amor, no en el amor del vecino, de la vecina, de este otro, no, del Señor. Es en el amor del Señor que nosotros tenemos que vivir, y ese es el amor que tenemos que descubrir, porque ese amor alcanza para todo y para todos, alcanza hasta para no volver a pecar, porque quien descubre ese amor nunca le van a dar ganas de ir a pecar, no le van a dar ganas, experimenta tanto la grandeza de ese amor y la belleza de ese amor que no le van a dar ganas del pecado, y el demonio va a perder el tiempo, se va a cansar tentando, ¿sí? Porque sabe que quien descubre la grandeza de ese amor nunca va a querer el pecado, nunca va a querer el mal, no lo va a desear ni siquiera en su corazón. Eso para el que cree es posible, para el que no cree todavía, eso no es posible. Por eso pidámosle al Señor que nos levante la fe, que la despierte si la tenemos dormida, y que nos convierta si tenemos que convertirnos a Él de todo corazón, para que descubramos la grandeza de su amor y le mostremos al mundo, y el mundo pueda ver que en Cristo sí hay salvación, y que vale la pena ser cristiano, y que vale la pena ser católico, y que vale la pena ser instrumentos del Señor, y que vale la pena vivir para Él, porque en esta vida es lo único que nos queda, vivir del Señor y vivir para el Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.